Vasculopatía hipertensiva. La hipertensión es una de las principales enfermedades en seres humanos a nivel general. La presión sanguínea alta afecta a mayor que 1,000 millones de personas y se calcula que causa 9,4 millones de muertes cada año. Duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que incluyen cardiopatía coronaria, CHD, coronary heart disease, insuficiencia congestiva cardíaca, CHF, congestive heart failure, enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica, insuficiencia renal y arteriopatía periférica, PAD, peripheral arterial disease. Suele acompañarse de otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y se incrementa la carga total de los factores de riesgo. El tratamiento antihipertensivo aminora claramente los riesgos de enfermedad cardiovascular y renal, pero grandes segmentos de la población de hipertensos no recibe tratamiento o son tratados de manera inadecuada. Epidemiología. Factores como la presión arterial, el incremento de esta relacionado con la edad y la prevalencia de hipertensión, varían con el país y la subpoblación dentro del mismo. La hipertensión está presente en todas las poblaciones, salvo en un pequeño número de sujetos que viven en países desarrollados. En sociedades industrializadas, la presión arterial aumenta en forma lenta y sostenida en las primeras 2 décadas de la vida. En niños y adolescentes acompaña al crecimiento y la maduración. La presión arterial aumenta en forma gradual con el transcurso del tiempo en niños, adolescentes y adultos jóvenes. En Estados Unidos, la presión arterial sistólica promedio es mayor en varones que en mujeres al inicio de la edad adulta, aunque en sujetos de mayor edad. El ritmo de incremento de la presión arterial relacionado con el envejecimiento es mayor en mujeres. En consecuencia, las presiones sistólicas de personas a 60 años son mayores en mujeres que en varones. En adultos, la presión diastólica también aumenta en forma progresiva hasta que la persona tiene cerca de 55 años, límite a partir del cual tiende a disminuir. La consecuencia es que se ensancha la presión diferencial o del pulso, diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, después de los 60 años. En Estados Unidos, 78 millones de adultos tienen hipertensión. La prevalencia de hipertensión es de 33,5% en sujetos de raza negra sin ascendencia latinoamericana, de 28,9% en caucásicos sin ascendencia latinoamericana, y de 20,7% en descendientes de latinoamericanos. La posibilidad de hipertensión aumenta con el envejecimiento y en sujetos mayor o igual que 60 años, la prevalencia es de 65,4%. Datos recientes sugieren que en Estados Unidos la prevalencia de hipertensión se está incrementando, tal vez como consecuencia de la mayor frecuencia de obesidad en ese país. La prevalencia de hipertensión y las tasas de mortalidad por accidente cerebrovascular, apoplejía, son mayores en la zona sureste de Estados Unidos. En los estadounidenses de raza negra, el incremento de la presión arterial surge en fecha más temprana, suele ser más intenso y causa tasas más altas de mortalidad y morbilidad por apoplejía. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, LV, left ventricle, CHF y nefropatía terminal, ISRD, end-stage renal disease, que en estadounidenses caucásicos. Según los datos de la National Health and Nutrition Examination Survey, en 2007 a 2010, 81,5% de los hipertensos sabían que tenían el trastorno. 74,9% estaba en tratamiento, pero solo 52,5% estaba controlado. Los factores ambientales y genéticos pueden contribuir a las variaciones regionales y raciales en la presión arterial y la prevalencia de la hipertensión. Los datos de estudios de sociedades sometidas a aculturación y de migrantes que se desplazaron a un entorno más urbanizado, indican que el ambiente influye profundamente sobre la presión arterial. La obesidad y el sobrepeso constituyen factores importantes e independientes del riesgo de sufrir hipertensión. Se ha calculado que 60% de los hipertensos tiene sobrepeso de 20%. Entre las poblaciones, la prevalencia de hipertensión está vinculada con el consumo de NaCl en los alimentos, de manera que cuando es elevada, intensifica el incremento de la presión arterial con el paso del tiempo y con el envejecimiento. El consumo de bajas cantidades de calcio y potasio en los alimentos también puede contribuir al riesgo de hipertensión. La relación de sodio/potasio en orina, índice del consumo de ambos iones, se correlaciona en una forma mucho más neta con la presión arterial, que la medición de uno u otro iones por separado. También contribuyen a la hipertensión el consumo del alcohol, el estrés psicosocial y la escasa actividad física.
Consideraciones genéticas. En formas mendelianas raras de hipertensión, cuadro 271-5, se han identificado variantes genéticas específicas, pero estas no son aplicables a la mayoría de los hipertensos. 98%. En casi todas las personas es posible que la hipertensión constituya un trastorno poligénico en que la combinación de los genes actúa concertadamente con la exposición ambiental, para hacer solo una pequeña contribución a la presión arterial. Aún más, subgéneros de genes pueden causar fenotipos diferentes vinculados con la hipertensión, como el caso de la obesidad, dislipidemia y resistencia a la insulina. Los estudios hechos sobre adopción, gemelos y vida familiar corroboran un notable componente hereditario de los niveles de la presión arterial y la hipertensión. Los modelos animales, que incluyen ratas con crianza selectiva y cepas congénicas de tales animales, constituyen una estrategia de gran peso para valorar los losigénicos que guardan alguna relación con la hipertensión. Aunque en la clínica la replicación ha sido difícil, los resultados de los estudios de genes prospectos y los estudios de relación con el genoma completo en grandes cantidades de individuos también identificaron varios genes vinculados con la hipertensión, varios de los cuales participan en vías que regulan la presión sanguínea. Por ejemplo, los genes que codifican los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el péptido natriurético auricular, el receptor B2 adrenérgico y la aducina A, relacionada con la reabsorción tubular renal de sodio aumentada. En general, los determinantes genéticos identificados causan 1% de la varianza en la presión sanguínea, mientras que según los estudios familiares, se calcula que la herencia de la hipertensión está entre 30 a 40%. Una hipótesis para explicar la herencia faltante es que las modificaciones epigenéticas del DNA contribuyen al carácter hereditario de la presión sanguínea. Los procesos epigenéticos son cambios en la expresión génica que ocurren sin cambios en la secuencia del DNA. En contraste con la secuencia del DNA, el epigenoma es relativamente susceptible a la modificación por exposiciones ambientales. La regulación epigenética anormal ha surgido como un rasgo distintivo de varias enfermedades complejas, incluida la hipertensión. Varios estudios recientes describieron modificaciones epigenéticas de genes específicos relacionadas con la hipertensión. Sin embargo, los resultados actuales de las modificaciones epigenéticas detalladas del DNA del genoma completo son limitados y contradictorios. La evidencia preliminar sugiere que también puede haber determinantes epigenéticos del daño orgánico y la enfermedad vascular atribuidos a la hipertensión. Estudios en familias señalan que hay un notable efecto de la herencia en la masa ventricular y se advierte considerable variación individual en las respuestas del corazón a la hipertensión. Estudios en familias y variaciones en los genes elegibles vinculados con daño renal sugieren que los factores genéticos también pueden contribuir a la nefropatía hipertensiva. Algunas variantes genéticas específicas han sido vinculadas con CHD y la apoplejía, ictus. Es posible que en el futuro el DNA y los análisis epigenéticos predigan el riesgo individual de hipertensión y daño orgánico, y que identifiquen a los sujetos con respuesta a clases específicas de fármacos antihipertensivos.